Nunca olvidaré aquel olor. Era dulzón, húmedo, como carne vieja dormida en piedra. Estábamos demoliendo lo que quedaba del internado San Esteban del Mar, en la costa gallega. Un edificio que, incluso en ruinas, seguía pareciendo vigilante, como si guardara un secreto que no quería entregar. Yo era el encargado de obra esa mañana. El viento venía del mar y traía consigo una niebla espesa que se colaba entre los andamios. Raúl Méndez, mi compañero, golpeaba una pared cubierta de salitre cuando el martillo hizo un ruido distinto. Hueco. Los dos lo escuchamos. Eso no es muro viejo, dijo, bajando la herramienta. Yo asentí. Le pedí que golpeara otra vez. El eco resonó como si respondiera desde dentro. Fue entonces cuando el olor nos golpeó. Era insoportable. Antiguo. Un hedor que se pegaba a la garganta. Llamamos a la policía, y en menos de una hora el sótano se llenó de linternas, flashes y murmullos. Abrieron apenas un hueco de 1 metro. Me incliné junto al inspector y miré adentro. Las luces iluminaron una escena imposible, decenas de pequeñas camas alineadas, cubiertas por sábanas amarillentas. Sobre la pared, una cruz invertida tallada, y frente a ella, un libro abierto, húmedo, con nombres escritos en tinta corrida, y precios. Nadie dijo una palabra. 25 años de silencio parecían haberse levantado de golpe. Y solo una pregunta quedó flotando en aquel aire viciado de piedra y sal. ¿Qué ocurrió realmente en San Esteban del Mar? Cuando empecé a investigar el caso, me sorprendió descubrir que el internado San Esteban del Mar había sido, en su tiempo, un símbolo de orgullo regional. Las fotografías en blanco y negro mostraban a las monjas de la Orden de Santa Misericordia rodeadas de niñas sonrientes con uniformes impecables, trenzas simétricas y zapatos relucientes. Todo parecía tan ordenado, tan limpio, tan perfecto. En los archivos parroquiales, las crónicas hablaban de educación religiosa, disciplina y silencio. Las 3 palabras que definían su lema. El internado había abierto sus puertas en 1954, en plena posguerra, para educar a hijas de familias adineradas de toda España. Era, según los periódicos de la época, un faro de virtud en la tempestad moral del siglo. Nada presagiaba que décadas después ese faro se convertiría en ruina, y en escenario del horror más oscuro que jamás había olido el mar de Galicia. Viajé al pequeño pueblo costero de San Esteban, una localidad donde todos aún hablaban del internado en voz baja, como si el nombre mismo trajera mala suerte. Los más viejos lo llamaban la Casa de las Hermanas del Silencio. Al llegar, comprendí por qué. El edificio, antes majestuoso, se erguía sobre un acantilado cubierto de niebla. La fachada ennegrecida por la sal y el tiempo parecía una máscara. Las ventanas rotas reflejaban el cielo como ojos vacíos. En los muros aún se leía el lema grabado en piedra, Humilitas et Servitium, humildad y servicio. Ironías de la historia. La vecina más anciana, doña Elvira Souto, me recibió con recelo. Tenía 91 años y una memoria sorprendentemente clara. Cuando mencioné el internado, bajó la voz y me llevó a su cocina. Eran santas, me dijo mientras servía café. Santas y severas. Las niñas entraban con la cabeza alta y salían convertidas en señoritas. Eso decían los padres. ¿Y usted lo creía? Pregunté. Elvira me miró sin responder durante varios segundos. Yo lavaba la ropa del convento, susurró al fin. Y a veces, entre las sábanas, encontraba manchas que no eran de sangre menstrual ni de tierra. Eran otras manchas. Más densas. Más oscuras. Y las monjas decían que no preguntara. Apunté cada palabra. Elvira no sabía que esa confesión abriría la primera grieta en la historia oficial. Según los registros del archivo diocesano, las donaciones al internado habían aumentado drásticamente a finales de los 70. Entraban en sobres cerrados, con remitentes desconocidos y montos absurdamente altos. Ninguna inspección fiscal los había cuestionado. Todo figuraba como limosna anónima. Sin embargo, un plano antiguo, rescatado de la oficina municipal, revelaba algo aún más extraño, una habitación sin numerar, ubicada entre la capilla y el sótano principal. En los documentos oficiales no existía. Era un espacio fantasma. La nota al margen de un ingeniero,
fechada en 1965, decía: se recomienda no modificar la estructura de la cámara inferior. Uso exclusivo de la superiora general. Esa línea me heló la sangre. En 1965, la superiora general era hermana Clara Rivas, la misma que décadas después sería señalada como pieza clave de lo que la prensa llamaría el caso San Esteban. Los informes de la época describen la vida interna como austera y rutinaria. Las alumnas se despertaban a las 6 de la mañana con el repique de una campana. Rezaban antes de vestirse, desayunaban pan duro y leche aguada, y asistían a clases de latín, catecismo y costura. A las 8 de la noche se apagaban las luces. No se permitían conversaciones después de la oración final. Pero entre esas líneas de obediencia se filtraban sombras. Al revisar los testimonios recogidos en los años 80 por un periodista local, encontré una frase que me persiguió durante días. Era de una exalumna, Rosa Lema, que había estudiado allí hasta 1978. No recuerdo risas. Solo pasos. Los pasos de ellas. Y el sonido metálico que venía del sótano cuando apagaban las luces. Esa declaración nunca fue publicada. El periodista murió en un accidente de coche un mes después de haberla grabado. Nadie retomó su investigación. El cassette con la entrevista dormía en un cajón del archivo municipal, hasta que lo encontré lleno de polvo, con una etiqueta que decía no difundir. En la cafetería del puerto, un marinero retirado me contó algo que añadió otra capa de inquietud. Yo llevaba las provisiones al internado, recordó. Pan, aceite, carbón. Todo lo descargaba detrás, junto al muro norte. Un día, la madre portera me pidió que dejara los sacos antes de llegar. Dijo que estaban rezando. Pero oí llantos. De niñas. No rezos. Me mostró una cicatriz en la muñeca. Eso fue por meterme donde no debía, dijo sonriendo sin humor. Nunca volví. Nadie volvía 2 veces al internado si hacía preguntas. La cronología oficial marca el año 1981 como el punto de quiebre. El 17 de septiembre, una tormenta eléctrica golpeó la costa. El pueblo entero perdió la luz durante 3 horas. Cuando amaneció, el internado estaba en silencio absoluto. Según la policía local, la madre superiora comunicó por teléfono que todo estaba bajo control. 3 días después, el edificio fue cerrado indefinidamente por renovación estructural. Nadie volvió a ver a las 68 alumnas ni a las 3 monjas encargadas. En los periódicos de ese mes, la noticia ocupó apenas una columna. El internado San Esteban del Mar cesa temporalmente sus actividades por reformas. El obispado asegura que todas las alumnas fueron trasladadas. Pero en el registro de transporte escolar de la diócesis, no existe ningún traslado. Ningún autobús salió del internado ese día. Una semana después de leer esa información, volví a caminar por las ruinas al atardecer. El mar rugía bajo los acantilados y el viento olía a hierro. Me detuve frente a los restos de la capilla. El sol, filtrado entre las nubes, dibujaba una cruz luminosa sobre el suelo agrietado. En ese instante entendí que las grietas no solo estaban en las paredes, sino también en la historia que nos habían contado. El internado había sido presentado como un refugio de fe, pero cada documento, cada testimonio, cada silencio, revelaba lo contrario, una maquinaria perfectamente construida para ocultar algo mucho más grande que la disciplina o la caridad. Mientras el viento hacía crujir los andamios, imaginé a las niñas formadas en el patio, a la madre superiora observándolas desde la galería, y a los sobres anónimos llegando cada mes con cantidades exactas, como pagos por un servicio que nadie admitía prestar. Esa noche, al regresar al hostal, anoté una sola frase en mi cuaderno de campo. El internado no educaba. Administraba vidas. Y supe que la siguiente grieta me llevaría más hondo, hasta los muros que aún guardaban ecos de pasos y voces que el mar no logró borrar. Volví al internado un lunes de noviembre. El viento del Atlántico soplaba con una fuerza que parecía querer arrancar las piedras del acantilado. La demolición había avanzado y parte del ala norte estaba ya reducida a escombros. Caminé entre restos de vigas, vidrios rotos y muros que conservaban trozos de pintura azul celeste. En el aire flotaba ese olor húmedo, mezcla de sal, óxido y algo más antiguo. Los obreros trabajaban con rutina, sin hablar mucho.
Los noté inquietos, como si cada golpe de martillo liberara algo que no querían ver. Me acerqué al capataz, un hombre llamado Méndez, el mismo que semanas antes había descubierto la sala de las camas. ¿Encontraron algo más?, pregunté. Él dudó antes de responder. Sí, pero no deberíamos hablar de eso aquí. Lo siguió una pausa espesa. Luego me llevó hasta un rincón del sótano donde la humedad formaba charcos y las paredes estaban cubiertas de moho verdoso. Esa pared, dijo, señalando una zona recién raspada. Suena diferente. Golpeó con el mango de una pala. El sonido fue hueco, metálico. Intentamos abrirla ayer, pero el ingeniero lo prohibió. Dijo que primero viniera la policía. ¿Por qué? Porque detrás de esa pared hay aire. Aire que no debería existir. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. Coloqué mi mano sobre la piedra fría. Había una vibración tenue, casi un pulso. Como si algo latiera dentro. Esa misma tarde regresé con autorización del juzgado local y un equipo reducido. El sol se hundía tras las olas cuando encendimos las linternas y comenzamos a retirar los primeros bloques. El sonido de cada golpe reverberaba en el túnel como si el edificio respirara. A los 20 minutos, un trozo del muro cedió y una corriente de aire antiguo salió disparada hacia nosotros. Era un olor insoportable, dulzón, rancio, humano. Todos retrocedimos. Nadie habló. Con la apertura ampliada, apunté mi linterna dentro. La luz reveló una cámara rectangular, sellada herméticamente. El suelo estaba cubierto de polvo, pero también de algo que parecía cera derretida. En las paredes había cruces pequeñas talladas a mano, docenas de ellas, hechas con uñas o con algún metal afilado. Avancé despacio, conteniendo la respiración. Las suelas crujían sobre fragmentos de vidrio. A un lado, descubrí una hilera de estructuras oxidadas, eran literas metálicas, apiladas de 3 en 3, todas vacías, aunque en los colchones aún quedaban marcas hundidas, como si los cuerpos se negaran a desaparecer del todo. Sobre la pared central, alguien había escrito con pintura negra. Non dormientis Deus. Dios no duerme, susurré. En el suelo, junto a un balde corroído, había un cuaderno de cuero. Lo abrí con guantes. Las páginas estaban pegadas, pero algunas aún legibles. Fechas, nombres y sumas en pesetas. Parecía un registro contable, aunque los nombres no eran de empleados, sino de niñas. Cada línea terminaba con una cifra, 35.000, 42.000, 60.000. Esto no es un diario, murmuré. Es un inventario. Cuando los forenses llegaron, el ambiente se volvió irreal. Fotografías, medidas, luces frías. Uno de ellos, un joven gallego con rostro pálido, se acercó a mí y dijo en voz baja. No son solo literas. Encontramos restos. En un rincón oscuro había 72 cuerpos momificados, las alumnas y las 3 monjas desaparecidas. Algunas estaban abrazadas, otras cubiertas por sábanas aún reconocibles. Ninguna mostraba signos de huida. Parecían dormidas, pero la piel endurecida y las bocas abiertas contaban otra historia. Me quedé sin palabras. El sonido del mar llegaba apagado, como si también guardara silencio. En medio de esa escena, mi linterna iluminó algo más, una caja de madera con un emblema eclesiástico grabado. Dentro había fotografías de niñas con placas numeradas al cuello, como fichas de laboratorio. No pude evitar pensar en la frase del libro contable. Los números tenían sentido. Cada nombre equivalía a una vida. Y cada vida, a un precio. Esa noche, de regreso al hostal, intenté dormir. No lo logré. El eco del martillo seguía retumbando en mi cabeza. Imaginaba el sonido original, cuando alguien construyó esa pared décadas atrás, sellando dentro todo aquello. ¿Quién lo hizo? ¿Por orden de quién? Busqué en mis notas la mención a la habitación sin numerar de los planos de 1965. La ubicación coincidía exactamente con la cámara que habíamos abierto. No era un refugio ni un sótano auxiliar, era un depósito humano. Y lo habían construido después del cierre oficial del internado, no antes. Los registros de obra mostraban una fecha,
enero de 1982. Para entonces, el internado ya estaba clausurado. Nadie debería haber estado trabajando allí. Alguien selló los cuerpos para borrar su existencia. Y lo hizo con recursos y conocimiento técnico. Al día siguiente, la prensa local ya hablaba de el horror de San Esteban. Las cámaras apuntaban al acantilado, los reporteros repetían cifras sin comprender su peso. Pero dentro de mí no había morbo, solo una sensación de vacío. Habíamos abierto una tumba colectiva que durante 40 años había fingido ser un muro. Recuerdo que, mientras los investigadores tomaban muestras, el inspector principal me llamó aparte. «Mire esto», dijo. Sobre una mesa improvisada colocó una pequeña medalla dorada, hallada entre los cuerpos. En el reverso, grabadas con precisión, 3 letras, SMM. Santa Misericordia, respondí automáticamente. El inspector asintió. El arzobispado asegura que la orden fue disuelta en los 80. Pero algunos nombres aún figuran activos en nóminas eclesiásticas. Apunté cada dato. Sentí que el aire del sótano me seguía aún pegado a la piel. Esa noche, mientras revisaba el material fotográfico, noté un detalle que nadie había mencionado. En una de las imágenes del muro del fondo, junto a la inscripción en latín, había algo apenas visible, un trazo más claro, una palabra superpuesta escrita con carbón. Amplié la foto. Decía, nosotras aún rezamos. Me quedé mirando la pantalla durante largos minutos. En algún momento, el sonido del viento se confundió con un murmullo real. Creí escuchar pasos. Cerré el ordenador y apagué la luz. El internado estaba muerto, pero seguía respirando dentro de mí. A la mañana siguiente, la juez forense Isabel Cordero tomó el control del caso. Era conocida por su rigor y su discreción. Me permitió presenciar parte del levantamiento de evidencias. Su rostro permanecía impasible, pero sus manos temblaban ligeramente al pasar las páginas del cuaderno contable. Esto no fue una tragedia espontánea, dijo. Fue un sistema. Asentí. Afuera, el sol apenas lograba atravesar la bruma. Las gaviotas giraban sobre el techo como si esperaran algo. Dentro, el aire estaba tan denso que costaba respirar. En mi libreta escribí. La pared no ocultaba la muerte. La administraba. Y cada ladrillo fue una firma de silencio. Mientras los técnicos cerraban el área, caminé una vez más hasta la entrada. El eco de los pasos resonaba entre los pasillos vacíos. Golpeé suavemente una columna, solo por probar. El sonido viajó y volvió transformado, como una voz antigua. Era el eco del muro, el mismo que había escuchado Méndez semanas antes. Y comprendí que esa vibración no venía de la piedra, sino de todo lo que seguía sin contarse. El caso apenas empezaba. Y detrás de cada grieta había otra, más profunda, esperando ser abierta. Nunca imaginé que aquel hallazgo terminaría arrastrándome a un laberinto de poder, mentiras y fe rota. Los periódicos lo llamaron el caso San Esteban del Mar. Yo apenas podía escribir sin sentir el olor del sótano aún atrapado en la garganta. Durante los primeros días, la investigación fue encabezada por la doctora Isabel Cordero, forense con fama de incorruptible. Alta, delgada, rostro severo, ojos que no pestañeaban cuando los demás bajaban la mirada. Desde el primer momento comprendí que la suya sería una lucha desigual. Este caso no será sencillo, me dijo el 12 de diciembre de 2022, en la carpa forense instalada junto a las ruinas. Lo que encontramos no puede explicarse solo con palabras como tragedia o accidente. Aquí hubo un plan. Su tono era contenido, pero la rabia le temblaba bajo la piel. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de A Coruña. Allí, los forenses comenzaron un trabajo que parecía interminable: identificar restos, reconstruir huesos, cruzar datos con archivos escolares de hace 40 años. De las 72 víctimas, solo 14 pudieron ser reconocidas en las primeras semanas. Las demás permanecían bajo etiquetas numeradas, como las fotografías que encontramos junto a la cruz invertida. Cada nueva coincidencia revelaba una historia mutilada. Una niña de Valencia, otra de Burgos, una tercera de familia militar. Todas habían ingresado con becas eclesiásticas. Ninguna tenía acta de salida.
Me quedé varias noches observando las autopsias. Aprendí a distinguir el olor del formol del olor de la verdad, esa mezcla agria que se pega al aire cuando algo ha sido ocultado demasiado tiempo. Mientras los laboratorios avanzaban, los medios se abalanzaron sobre el caso. Titulares sensacionalistas: el convento del horror, el negocio de las almas, el infierno en Galicia. Cada redacción buscaba su propia versión, pero ninguna llegaba al núcleo. El Arzobispado de Santiago emitió un comunicado breve. La Orden de Santa Misericordia fue disuelta en 1984. La Iglesia colaborará plenamente con las autoridades. Rogamos prudencia ante informaciones sin verificar. Prudencia. Esa palabra se repetiría tantas veces que terminaría apareciendo un sinónimo de silencio. Isabel recibió llamadas desde Madrid, desde Roma, incluso desde un número anónimo que la despertó una madrugada. Cierre el caso. No entendería lo que está moviendo. Colgó sin responder, pero su rostro cambió desde entonces, se volvió más duro, más cansado. Yo continué rastreando los archivos civiles. Encontré algo inquietante: entre 1977 y 1981, el internado había registrado movimientos bancarios millonarios. Depósitos en pesetas antiguas, transferidos luego a cuentas en Suiza. Los titulares: Fundación Educativa Santa Misericordia. El detalle escalofriante: la fundación no existía en ningún registro legal. Era un nombre fantasma, igual que la habitación sellada. Llevé los documentos a Isabel. Los examinó con paciencia. Esto explica los sobres anónimos, murmuró. Y también porque nadie quiso abrir esa pared durante 40 años. En enero de 2023, el Ministerio del Interior declaró el caso bajo reserva judicial. Significaba que ninguna información podía publicarse sin autorización. Para los periodistas, fue como cerrar una puerta con candado. Para mí, fue la confirmación de que alguien poderoso estaba detrás. Intenté solicitar copias de los expedientes de la orden religiosa. La respuesta oficial fue una línea fría. Los documentos correspondientes al periodo 1975-1984 fueron destruidos por humedad. Destruidos por humedad. El mismo argumento que había escuchado en otros casos: el agua como cómplice de la memoria. Esa semana viajé a Madrid para entrevistar a un antiguo funcionario del arzobispado, don Arturo Lema, jubilado desde hacía años. Nos encontramos en un café discreto, lejos de cámaras. Cuando mencioné el internado, bajó la voz. Usted no entiende, dijo. En aquella época, la Iglesia servía al Estado y el Estado servía a otros intereses. ¿Qué tipo de intereses? Los que se pagan en efectivo y se confiesan de rodillas. Le mostré una copia de los movimientos bancarios. Arturo los reconoció. Eso no eran donaciones. Eran pagos por reasignaciones. ¿Reasignaciones? Niñas entregadas a familias extranjeras con bendición eclesiástica. Se decía que eran adopciones. Pero, calló, mirando la puerta, algunas no llegaron nunca. Le pedí nombres. Me dio 3, todos ligados a cargos de la orden. El principal, Monseñor Rafael Lemos, es director espiritual del internado. Su paradero actual, desconocido. Cuando regresé a Galicia, Isabel me esperaba con nuevas frustraciones. Los testigos se retractan, me dijo. Los que hablaron hace un mes ahora niegan todo. ¿Amenazas? ¿O miedo? En este país el miedo envejece mejor que la verdad. Me mostró su correo electrónico, mensajes sin remitente, frases bíblicas tergiversadas, citas del libro de Job. Uno decía: el que mira lo oculto perderá la vista. El silencio institucional se extendía como una niebla. Los obispos pedían tiempo, los jueces pedían calma, los periodistas pedían titulares. Nadie pedía justicia. Yo seguía recorriendo el pueblo. Algunas noches, los vecinos me observaban desde las ventanas sin saludar. Otros me cerraban la puerta antes de que dijera mi nombre. Una mujer, que había trabajado como cocinera en el internado, aceptó hablar conmigo a cambio de no grabar su voz. Había visitas, me dijo. Llegaban coches negros por la noche. Las niñas se formaban en silencio. Después faltaban algunas al desayuno.
¿Denunció algo? ¿A quién? A ellas no se las denunciaba. A ellas se les obedecía. Su mirada se perdió en el suelo. Yo también fui alumna, antes de ser cocinera. Sé cómo castigaban a las que hablaban. Mientras tanto, Isabel obtenía pequeños avances. El análisis químico de los cuerpos reveló rastros de morfina y cloroformo. No había señales de violencia física. Todo indicaba sedación prolongada. Una muerte lenta, controlada. No un sacrificio ritual, como insinuaban los tabloides, sino algo más frío, un procedimiento. Cuando lo supe, recordé la inscripción en la pared, Dios no duerme. Tal vez era la confesión de quien ejecutó ese procedimiento, o el intento desesperado de pedir perdón a una divinidad que hacía rato había abandonado aquel lugar. A mediados de febrero, la investigación pareció estancarse. El arzobispado exigió la devolución de las reliquias encontradas, cruces, medallas, libros litúrgicos, alegando valor patrimonial. Isabel se negó. No son reliquias, dijo. Son pruebas. Días después, su vehículo fue vandalizado. Le dejaron un papel en el parabrisas, deje dormir a los muertos. Me pidió que continuara documentando todo. Si me callan a mí, al menos quedará tu voz, me dijo sin mirarme. El 5 de marzo, recibí un sobre sin remitente en el buzón del hostal. Dentro, una sola hoja mecanografiada. Si quiere respuestas, busque a Lucía Herrera. Sobrevivió. No había dirección, solo una ciudad, Sevilla. Esa noche, mientras el mar golpeaba con furia los acantilados, entendí que el silencio institucional tenía fisuras. Y en una de ellas, aún latía una voz viva. La voz de una niña que había escapado del sótano. Me miré al espejo. Tenía las ojeras de Isabel, el cansancio de los obreros y la certeza de que el muro recién empezaba a resquebrajarse. En mi libreta escribí: la fe no protege a quien comercia con inocencias. Mañana viajo a Sevilla. Donde hay una superviviente, hay memoria. Y donde hay memoria, la verdad nunca duerme. Viajé a Sevilla con la sensación de llevar en el cuerpo todo el polvo del internado. Cada paso era una mezcla de esperanza y miedo. Si aquella nota era cierta, si de verdad existía una superviviente, podía ser la clave para entender lo que había ocurrido en el sótano. El tren llegó al amanecer. La estación aún olía a café recién hecho y a lluvia reciente. Llevaba solo una mochila, una grabadora y una copia de la orden judicial que me acreditaba como investigador colaborador. El resto era intuición. Encontrar a Lucía Herrera no fue difícil. Vivía en un pequeño piso del barrio de Triana, una calle estrecha, balcones con ropa tendida y el sonido lejano de una guitarra que se confundía con las palomas. Toqué el timbre 2 veces. La mujer que abrió la puerta tenía unos 50 años, aunque su mirada era mucho más vieja. Pelo corto, canoso, piel pálida. Sus manos temblaban apenas, como si aún sostuvieran el miedo. Sé por qué ha venido, dijo antes de que yo hablara. Nadie más sabría mi nombre completo. Pase. El piso era sencillo, casi monástico. En las paredes, ningún cuadro, solo una cruz pequeña y una fotografía antigua de mar. Me ofreció té. No acepté grabar. Ella lo agradeció. Usted estuvo en San Esteban del Mar, dije con cautela. Lucía asintió. Tenía 11 años. Entré en 1978. Fui de las pocas que salimos con vida, o eso creo. Sus ojos se perdieron unos segundos en la ventana. Esa noche todo cambió. Lucía comenzó a hablar con voz baja, pausada, como quien abre una herida antigua. La Madre Superiora, hermana Clara, nos despertó pasada la medianoche. Había tormenta. Las luces parpadeaban. Dijo que era un simulacro de evacuación. Nos pidió ponernos en fila y bajar al sótano. ¿Cuántas eran? Pregunté. 68 niñas. Algunas apenas sabían hablar bien. Mientras hablaba, me di cuenta de que no pestañeaba. Su mirada estaba fija en un punto invisible. En el sótano no había fuego, ni humo, ni rezos. Solo hombres.
Hombres con maletines y guantes. Las monjas les entregaban listas. Yo vi mi nombre. Había precios al lado. Hizo una pausa. El sonido de la calle se detuvo. Nos hicieron formar. Uno de ellos llevaba una jeringa. Decían que era para calmarnos, que Dios nos necesitaba dormidas. Tragué saliva. ¿Recuerda quién dio la orden? La hermana Clara. Ella miraba sin parpadear. Como si obedeciera a algo más grande que su propia fe. Lucía siguió. Me tocaba a mí. Pero cuando la monja se giró, vi una rejilla en la pared. Era pequeña, oxidada. Me metí por ahí. Nadie me vio. Me raspé todo el cuerpo, pero seguí arrastrándome. Se quedó en silencio un instante. Sus manos buscaron un cigarrillo, pero no lo encendió. Escuché gritos detrás de mí. Después, nada. Solo un zumbido, como si el edificio respirara. Salí al exterior bajo la lluvia. Corrí descalza hasta que vi una luz. Era una granja. Un hombre mayor me escondió en su establo hasta que amaneció. ¿Le creyó? No. Me llevó a la policía. Ellos tampoco me creyeron. Dijeron que deliraba. Me enviaron a un convento en Sevilla. Nunca más volví a hablar del tema. Durante un momento no supe qué decir. El té se había enfriado. Lucía caminó hasta una cómoda y sacó un sobre amarillento. Lo colocó sobre la mesa con cuidado. Hace 3 años recibí esto. Sin remitente. Solo mi nombre escrito a mano. Abrí el sobre con delicadeza. Dentro había una hoja doblada y un recorte de periódico con la foto de las ruinas del internado. En la hoja, un mensaje escrito en tinta azul. Lucía, si lees esto, la verdad está a punto de salir. Yo también sobreviví. Me llamo Ana Beltrán. Busca a Sor Beatriz Ramos, en el convento de Santa Catalina. Ella lo guardó todo. El nombre me sonaba. Había leído Beatriz Ramos en un informe de archivo sellado del obispado, pero estaba tachado con marcador negro. ¿Intentó buscarla? Pregunté. Lucía negó con la cabeza. No tuve valor. Ana decía la verdad. Ella estaba allí esa noche. Era mayor, tal vez de las primeras alumnas. Cuando desapareció, las monjas dijeron que había sido adoptada. Pero nadie adopta sin papeles. Guardó la carta en el sobre. Ahora ya no puedo seguir callando. No porque tenga fe, sino porque la perdí. Y cuando se pierde la fe, solo queda la memoria. Pasamos horas reconstruyendo detalles. Lucía recordaba olores, sonidos, nombres de pasillos. Habló de una habitación que llamaban la enfermería, donde llevaban a las niñas que no obedecían. Decían que nos purificaban. Pero salían peor. Más pálidas. Algunas ya no volvían al dormitorio. Su testimonio coincidía con las autopsias, las niñas no habían muerto violentamente. Las habían dormido. Una muerte administrada, ritual o médica, imposible saberlo aún. Antes de irme, Lucía me entregó un pequeño medallón. Lo encontré en el bolsillo de mi bata cuando escapé. Siempre supe que algún día alguien vendría por él. Era de oro, con las letras SMM grabadas. Santa Misericordia, dije. Ella asintió. La misericordia que mata en silencio. Salí del edificio con el corazón acelerado. La tarde sevillana tenía un brillo dorado que contrastaba con el peso de lo que acababa de escuchar. Crucé el puente de Triana mirando el reflejo del sol en el río. El agua parecía más densa, como si también guardara secretos. En el tren de regreso, releí la carta de Ana Beltrán una y otra vez. Cada palabra era una pista. Ella lo guardó todo. ¿Qué había guardado Sor Beatriz Ramos? ¿Pruebas, documentos, fotografías? Sabía que debía encontrarla antes de que alguien más lo hiciera. Llamé a Isabel esa misma noche. Le conté todo. Guardó silencio unos segundos.
Tenemos orden de no movernos sin autorización. El arzobispado bloqueó los registros de las órdenes disueltas. Entonces lo haré por mi cuenta, respondí. Ten cuidado, dijo ella. Si esa monja sigue viva, lleva décadas escondiendo lo que todos intentaron enterrar. En mi cuaderno anoté la dirección del convento de Santa Catalina, un edificio amurallado en las afueras de Burgos. Al lado escribí, Ana Beltrán. Lucía Herrera. Sor Beatriz Ramos. 3 nombres, una verdad. El tren avanzaba en la oscuridad. Por la ventanilla veía las luces distantes de los pueblos, como pequeñas oraciones encendidas en mitad del campo. Pensé en las niñas que nunca salieron de San Esteban, en las que fueron reasignadas, en las que murieron soñando con la libertad. Cerré los ojos y oí nuevamente la voz de Lucía, Dios nos necesitaba dormidas. Me estremecí. No era una metáfora. Era un procedimiento. Un método. Al llegar al norte, la lluvia me recibió como un aviso. La siguiente puerta a abrir no sería de piedra, sino de silencio eclesiástico. Y detrás, quizá, el último testigo vivo de lo que ocurrió aquella noche. Antes de apagar la luz del vagón, escribí en mi libreta. Las niñas dormían, los hombres firmaban, las monjas rezaban. Y alguien, en algún lugar, siguió cobrando por cada silencio. Mañana buscaré a Sor Beatriz Ramos. Porque cuando la verdad se esconde bajo hábito, el infierno usa sotana. Llegué a Burgos al amanecer. La lluvia caía fina, constante, como si alguien la hubiera programado para borrar los rastros de quienes se atrevieran a recordar. El convento de Santa Catalina se alzaba en las afueras, una mole de piedra gris que parecía observarme desde sus ventanas ciegas. En la portería, una campana oxidada y una placa, silencio, oración, obediencia. Toqué 3 veces. Una monja anciana abrió apenas la puerta. Busco a Sor Beatriz Ramos, dije. No recibe visitas. Dígale que vengo de parte de Lucía Herrera. La mujer palideció. Sin decir palabra, me hizo pasar a un claustro húmedo, iluminado por una sola bombilla. El aire olía a incienso y a encierro. Caminé detrás de ella por un pasillo largo, donde los pasos resonaban como golpes de reloj. Sor Beatriz me esperaba en una celda pequeña, sin crucifijo. Tenía los ojos grises, firmes, demasiado lúcidos para su edad. No parecía sorprendida de verme. Tardaste mucho, dijo. Nos sentamos frente a frente. En su mesa había una Biblia cerrada y un sobresellado con lacre rojo. Lucía me contó lo que pasó, empecé. No te lo contó todo, respondió ella con voz baja. Nadie puede contarlo todo. Entonces hágalo usted. Guardó silencio unos segundos. Luego abrió el sobre y colocó sobre la mesa 3 fotografías. Eran imágenes en blanco y negro, ligeramente quemadas en los bordes. En cada una aparecían niñas con túnicas blancas, ojos vendados, de pie frente a un altar. A un costado, hombres con sotanas y trajes civiles. Esto formaba parte de la Operación Lumen, dijo. La palabra operación resonó en la habitación como un disparo. ¿Qué era exactamente? Un proyecto del obispado, con apoyo de benefactores extranjeros. Decían que rescataban huérfanas para ofrecerles nuevos hogares. Pero el dinero no venía de la caridad, sino de cuentas privadas. Tomó aire, como si cada recuerdo le costara vida. Las niñas eran entregadas. Algunas viajaban. Otras nunca salían del sótano. La voz de la monja se quebró. Yo escribí los nombres. Fui la encargada de registrar los envíos. Creí que era por su bien. Luego entendí que era un comercio. ¿Quién dirigía todo? Pregunté. Monseñor Rafael Lemos. Él firmaba las autorizaciones. Y hermana Clara Rivas ejecutaba. Beatriz abrió un cajón y sacó una llave pequeña. En la sacristía hay una caja fuerte empotrada. Dentro está el dossier completo. No confíes en nadie. Ni en la iglesia, ni en el ministerio. Esa misma noche, con orden judicial improvisada y el apoyo de la doctora Cordero, volvimos al convento.
La caja estaba oculta detrás de un retablo de madera. El cerrojo cedió tras 2 giros de la llave. Dentro había cintas, sobres numerados y una carpeta gruesa marcada con un sello oficial. Operación Lumen, confidencial /diagonal aprobado por la Secretaría Pontificia. El silencio en la habitación era absoluto. Solo el sonido del plástico de los guantes al abrir el expediente. Las primeras páginas detallaban jerarquías. Director, Monseñor Rafael Lemos. Coordinadora, Hermana Clara Rivas. Asesor externo, Padre Antonio del Pozo. Objetivo, reasignación internacional de menores para benefactores privados. Más abajo, una tabla con cifras. Ganancia total estimada, 18.200.000 pesetas, 1979-1981. Isabel me miró. No son adopciones, susurró. Es tráfico infantil. Las siguientes páginas contenían informes médicos, registros de embarazos no declarados y correspondencia con diplomáticos extranjeros. Cada documento era un golpe. Entre ellos, una carta manuscrita de Hermana Clara. La misericordia debe ser rentable para sostener la fe. Dios perdonará lo que el Estado ignora. Revisamos las cintas de vídeo en una sala improvisada del Instituto Forense. Eran grabaciones de baja calidad, fechadas entre 1978 y 1980. En ellas, las monjas bendecían a las niñas antes de entregarlas a hombres trajeados. En una cinta, reconocí la voz de Monseñor Lemos rezando. Que estas almas encuentren luz entre los poderosos. Pero lo más perturbador no era lo que se veía, sino lo que se oía. Entre los murmullos de los asistentes, una frase repetida como consigna. Lumen lucet in tenebris. La luz brilla en la oscuridad. Esa luz era dinero. Esa oscuridad, los sótanos. El informe completo revelaba una red internacional con ramificaciones en Francia, Italia y Bélgica. Los benefactores eran jueces, políticos y diplomáticos. Algunos seguían vivos. Cuando intentamos enviar copias al ministerio, las líneas telefónicas fallaron. Los servidores del instituto se apagaron misteriosamente durante 2 horas. Al volver, los archivos digitales habían desaparecido. Isabel me miró con una mezcla de rabia y resignación. Nos están vigilando, dijo. Si publicamos esto, no lo harán pasar por falso, sino por locura. Entonces contemos la historia igual, respondí. No nos creerán. No importa. Que el eco quede grabado. Guardamos copias físicas del dossier en 3 sobresellados. Uno quedó en mi poder. 2 días después, Sor Beatriz fue encontrada sin vida en su celda. El informe oficial hablaba de paro cardíaco. Pero Isabel notó algo, la marca de un rosario apretado con fuerza entre los dedos, y una nota escondida bajo la almohada. Decía: perdonen mi cobardía. El fuego purifica, pero la verdad quema más. El convento fue clausurado temporalmente. Nadie fue detenido. Regresé a la costa gallega. El viento era el mismo, pero el mar parecía más pesado. Caminé hasta el borde del acantilado, donde el internado había existido. En el suelo quedaban fragmentos de mosaicos con iniciales de alumnas, restos de zapatos, piezas de metal corroído. Encendí mi grabadora. Operación Lumen, dije en voz alta. Proyecto eclesiástico de reasignación y comercio infantil, oculto bajo donaciones y rituales. Ejecutado entre 1977 y 1981. Encubierto por la Orden de Santa Misericordia y el Obispado de Santiago. El viento borró mis palabras, pero las grabó el dispositivo. Esa noche soñé con las niñas del sótano. No me miraban, no hablaban. Solo caminaban en fila hacia una luz blanca. Al fondo, la silueta de la Madre Superiora extendía los brazos. No supe si era para bendecirlas o para detenerlas. Desperté sudando, con la sensación de que alguien había pronunciado mi nombre. En la oscuridad, el sonido del mar golpeando las rocas se confundía con el latido de algo que aún seguía vivo bajo tierra. Isabel presentó el expediente ante la Audiencia Nacional. 3 días después, el ministerio declaró el caso clasificado por seguridad diplomática. Ninguna cadena quiso transmitirlo.
Algunos fragmentos se filtraron a foros digitales, pero fueron eliminados en horas. Ella me llamó esa noche. Hicimos lo que debíamos. Y ahora. Ahora solo queda la memoria. Colgué. El eco de su voz me acompañó mucho después de que la línea se cortara. En mi cuaderno, escribí la última frase del informe, aquella que aparecía al final del documento sellado, justo debajo del escudo eclesiástico. Lumen operatur in silentio. La luz trabaja en silencio. Y pensé que tal vez esa era la verdadera condena, que incluso la luz, en ciertos lugares, prefiere no ser vista. Han pasado 6 meses desde que entregamos el expediente de la Operación Lumen. 6 meses de silencio. Nadie fue juzgado. Nadie pidió perdón. El Estado archivó el caso bajo la fórmula más fría del idioma, falta de pruebas procesables. A veces pienso que la justicia tiene el mismo olor que el sótano, húmedo, dulzón y antiguo. Desde entonces no volví a dormir más de 3 horas seguidas. Cada noche, en algún punto entre la vigilia y el sueño, escucho los mismos pasos que oí aquel día entre las ruinas. Pequeños, descalzos, rítmicos. Las niñas del internado caminan todavía por mi memoria, repitiendo una oración sin voz. La prensa internacional publicó breves notas sobre el escándalo. Tráfico de menores en convento español. El Vaticano investiga presuntas irregularidades. Nada más. El Arzobispado de Santiago emitió un comunicado ambiguo. Errores humanos del pasado no deben oscurecer la obra eterna de la fe. Errores humanos. Así resumieron 72 vidas convertidas en mercancía. La doctora Isabel Cordero fue apartada de su cargo. El informe oficial asegura que solicitó una excedencia voluntaria. Pero sé que la obligaron. Nos vimos por última vez en un café cerca del puerto, una tarde de mayo. No se gana contra un muro de siglos, me dijo. Solo se golpea hasta que sangra. Tenía la voz rota y la mirada vacía. Dejó sobre la mesa una memoria USB envuelta en papel. Por si me desaparecen los discos, susurró. Que no se pierda todo. Aquel pen contenía las fotografías del sótano, las cintas, la carta de Ana Beltrán. Lo guardo en una caja fuerte alquilada. A veces pienso que debería entregarlo a algún medio extranjero. Otras, que debería enterrarlo junto al mar, donde nadie pueda usarlo para algo peor. Viajé a Sevilla de nuevo. Lucía Herrera me esperaba en el mismo piso. Había envejecido aún más. Encendimos 2 velas. Me contó que había soñado con Ana Beltrán, que la veía cruzar un pasillo lleno de luz. No era miedo, dijo. Era descanso. Le mostré el dossier. Leyó en silencio. Entonces era verdad, susurró. Todo el dolor tenía nombre. No quiso quedarse con ninguna copia. Si lo hago, nunca podré volver a dormir. Antes de despedirme me entregó su medallón, el que había llevado desde niña. Llévelo al mar, me pidió. Ellas siguen allí, esperando que alguien les cierre los ojos. Días después volví al acantilado. El viento era cortante, el cielo del color del hierro. En el punto exacto donde estaba el internado, solo quedaban cimientos y hierba seca. Dejé el medallón entre 2 piedras y lo cubrí con arena. El sonido del mar se volvió más profundo, como si aceptara la ofrenda. Encendí la grabadora. Han querido borrar sus nombres, dije, pero cada grieta del muro sigue respirando. El viento me respondió con un gemido. Tal vez era solo aire, o tal vez algo más. Me senté sobre la roca y recordé cada rostro del caso, Isabel, Lucía, Sor Beatriz, la Madre Superiora, los hombres de los maletines, las niñas alineadas en la oscuridad. La historia completa cabía ahora en mi pecho como un peso húmedo, pero real. Ya no era un misterio. Era una advertencia. Pocos días después, un canal de televisión extranjero emitió un reportaje filtrado. Usaron fragmentos de mis grabaciones y de las notas de Isabel. Las imágenes se difundieron por unas horas antes de desaparecer de Internet. El Vaticano negó todo, calificando el material de manipulación hostil. Pero fue suficiente, en 6 países europeos comenzaron investigaciones paralelas. Algunos nombres reaparecieron.
Uno de ellos, Rafael Lemos, figuraba ahora como asesor honorario de una fundación infantil en Roma. Esa noche recibí una llamada anónima. Una voz masculina, templada, sin acento. No siga hablando, dijo. Dios no necesita mártires. Colgó. Durante unos minutos me quedé inmóvil, mirando el teléfono. Luego pensé que quizás tenía razón, Dios no los necesita. Pero la historia, sí. En julio, un grupo de arqueólogos locales pidió permiso para excavar los alrededores del acantilado. Alegaban motivos históricos. El gobierno lo negó. Sin embargo, semanas más tarde, el terreno se hundió parcialmente tras una tormenta. Bajo la tierra, apareció un fragmento de muro con inscripciones. Una frase en latín, la misma que habíamos visto en el cuaderno de Sor Beatriz. Lumen operatur in silentio. La luz trabaja en silencio. Los obreros dijeron que por la noche se escuchaban risas infantiles entre el viento. Nadie volvió al sitio. El terreno fue declarado zona inestable y cercado con vallas metálicas. Hoy escribo estas líneas desde un pequeño apartamento frente al mar. He intentado retomar mi vida, pero el sonido de las olas ya no me calma. Cada vez que el agua golpea las rocas, escucho un eco lejano, la respiración del sótano. Y entonces vuelven los rostros de las niñas, el brillo de las cintas, el cuaderno con los precios escritos a mano. A veces imagino que suben del fondo, una por una, con sus túnicas blancas, sin miedo, sin voz, caminando hacia la superficie. Quiero creer que algún día lograrán salir, aunque sea en forma de memoria. He aprendido que la verdad no se grita. Se murmura. Que la justicia no siempre llega, pero el recuerdo persiste, obstinado, incorruptible. Y que los secretos, por más sellados que estén, terminan hablando. Quizás esos sean las voces del sótano, la conciencia que no deja dormir a quienes vimos lo que otros prefieren olvidar. Antes de cerrar mi cuaderno, escribo una última nota. Décadas de silencio no borran el eco de un solo susurro. El mar guarda lo que la iglesia entierra. Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, ninguna voz estará perdida. Guardo la grabadora, apago la luz. El viento sopla desde el norte, trayendo olor a sal y memoria. Por un instante, juraría escuchar risas de niñas mezcladas con las olas. No sé si vienen del pasado o del agua. Solo sé que, al fin, ya no tengo miedo de oírlas. Fin del caso, San Esteban del Mar, las voces del sótano. Si alguna vez visitas la costa gallega y sientes un murmullo bajo tus pies, no corras. Detente. Escucha. Son ellas, recordándote que la verdad no muere, solo espera ser oída.